voy a hacer un resumen rápido para buenos días. Siempre gusto que en el video arranque con un buenos días. Para el tema que estamos abordando de prospectiva y con base en la participación de Mónica y de Jonathan desde la zonificación, Mónica desde la prospectiva, daba algunas ideas de las variables. Entonces decía yo, para resumir en esa primera parte del video, que es aquello que tiene mucha dinámica. Así suene obvio o simple, varía. Estoy repitiendo intencionalmente para que quede grabado. Varía. Que el tiempo y la velocidad con la que cambia es importante considerarla en esta perspectiva, porque quizás en un escenario futuro no va a ser lo que queremos, lo que deseamos, ¿cierto? Acuérdense lo que dice Celia al respecto, sino va a ser algo que no podemos controlar, y si no lo podemos controlar, pues va a ser muy incisivo en el comportamiento que tenga la cuenca. Mónica decía que sí lo puede asumir o que lo asume con los factores, con los parámetros. Yo busco que ustedes, que ya han hecho desde el diagnóstico una identificación de esas variables, definan, haciendo un listado muy sencillo, pueden darle un orden también. ¿Cuáles son las que tienen mayor incidencia, las que tienen mayor dinámica, las que pueden generar, decía yo, un efecto dominó? Y cuáles dependen de, o sea, cuáles no necesariamente van a cambiar, pero si una de estas que genera mayor motricidad cambia, por ejemplo, si hay un cambio de uso del suelo, ¿qué puede pasar con el sistema de acueducto, con el sistema de alcantarillado, con los ecosistemas, con la oferta hídrica, con la flora, con la fauna? Posiblemente van a cambiar. Es decir, los recursos naturales permanecen, pero dependen de las actividades que haga el ser humano y viceversa. El ser humano depende de la oferta que haya en los recursos naturales. Habrá que mirar en ese enfoque que ustedes vienen tomando cuáles son más motrices, y definitivamente la actividad antrópica es mucho más dinámica, es mucho más cambiante en un lapso corto de tiempo, tiene más velocidad. Yo daba un ejemplo y termino con esta repetición de ideas: los desenglobes, eh, los usos del suelo, no tanto porque cambien, sino porque se extienden. Yo no creo que hoy vayamos y ya no haya, bueno, claro que con este aislamiento, quién sabe, si ya no hay tanta infraestructura hotelera dedicada al turismo, sino que ahora volvieron a sembrar. No sé, estoy diciendo cosas al aire, porque como nadie se hospedó, nadie fue a hacer uso de esos servicios y necesitan un ingreso, muchas veces eso obliga al cambio. Mónica y demás, me estoy haciendo entender en torno a lo que significa variable. Mónica, si quieres mostrar algo, Alejandra, Jessica. Sí, te iba a preguntar, en eso que tú nos estás explicando, Claro, yo leí el documento ayer, esas variables o ese listado que recomiendan ahí o la lluvia de ideas, sí, sí, sí. sería apropiado hacerlo como de forma, como no sé si el término esté correcto, como de forma de jerárquico, o sea, que haya una jerarquización en esas variables. Tú las puedes listar, incluso las variables, si quieren, yo suelo dar siempre como parámetros de escritura. Las variables serían uno o dos conceptos. Muchas veces son conceptos cortos, quiero decir, para hacerme entender. Entonces, quito la expresión conceptos, dos o tres conceptos, y la reemplazo por conceptos cortos. Pues tú puedes poner cuatro o cinco. Yo estaba dando un ejemplo en torno al ingreso, estaba dando un ejemplo en torno a las necesidades básicas, estaba dando un ejemplo en torno al superempleo, el uso del suelo. Entonces, muchas veces no son oraciones tan largas, pero en las hipótesis, si no hacen lluvia de ideas, sino formulan hipótesis. Las hipótesis, no olviden que acaban de entregar un anteproyecto, tiene la misma esencia. Una hipótesis en el campo de la planeación o en el campo de la fase prospectiva es una afirmación que uno dice, mira, voy a ser cuidadoso, casi que se convierte en uno de esas formas de establecer los criterios que ustedes pusieron. Sí, ese termina siendo hipótesis. Lo único que cambia la forma de ser redactada es que yo digo, existe una mayor ocupación de las fincas, ya tiene que ser aterrizado, por parte de foráneos. Va a generar un aumento en las unidades prediales. Si yo veo que eso que acabo de decir me lo dio
me lo dio el diagnóstico y me lo dio la zonificación cuando miré con detalle qué está sucediendo. Los que me siguen, la zonificación me dice en cuál zona se da con mayor velocidad. Y hay zonas que no sucederá esto que acabo de dar como ejemplo. Vamos a suponer que sea en la zona 2. Pues esa hipótesis que yo di, ya la ubiqué en una zona. Dije, esa mayor ocupación va a generar en la zona 2, en la zona de Caney, en la que ustedes tienen propuesta, pues una dinámica mucho más grande en un corto plazo de ocupación. ¿Qué podremos hacer ahí? ¿Qué escenario nos esperamos que se dé con base en esa hipótesis? ¿Qué podría suceder para que tú me termines de dar la idea? Si yo las hago esa hipótesis, Alejandra, ¿qué crees que pueda suceder en el corto plazo? De mantenerse cierta esa hipótesis que acabo de decir, de una mayor ocupación, mayor cantidad de fincas, o sea, más de 100 globes, en una zona como la 2. Si eso se mantiene, ¿qué sucedería? Pues Inge, creo que lo primero, al haber esa mayor presión, la cobertura va a seguir cambiando por esa ocupación también como esas actividades que se van a empezar a realizar o que se están realizando. Entonces, al haber una mayor presión de eso, la cobertura va a disminuir considerablemente en ese corto plazo. Y ahí puedes tener otra hipótesis. Disminución de la cobertura vegetal por la mayor ocupación en las fincas. Le ponen un tiempo, porque es una lluvia de ideas. En este caso es una formulación de hipótesis. Son hipótesis bien redactadas, concretas, aterrizadas. No las dejen genéricas, no las dejen en el aire, porque ya tienen ustedes las zonas científicas. Y en ese sentido, que tu pregunta es si las pueden organizar, uno las puede también jerarquizar. Haremos de organizar, si queremos otra expresión. ¿Por qué ¿De qué sirve la organización? De saber cuáles son en el corto plazo, Alejandra. ¿Cuáles, qué tiempo le damos a eso? Yo les mostraba el martes, de manera muy rápida, de hecho hoy son las sustentaciones, un mapa muy pequeño. Ayer estaba preparando la sustentación con su compañera y yo le decía en un momento a ella que ese mapa, si ella lo sabe presentar, va a decirle al auditorio que en una de las recomendaciones está que quienes toman las decisiones, porque ustedes y yo, ojalá tomáramos decisiones sanas desde la ingeniería ambiental, desde la geografía, en los municipios aledaños, posiblemente tengan un poco más de objetividad que la que toman algunos políticos de turno. Entonces, a su compañera le decía yo, si sabe venderla y presentarla, tendrá que decir que ese escenario futuro ojalá no se dé. Viene la pregunta, ese escenario futuro que acabamos de plantear contigo, yo no creo que se dé en el mediano plazo. Y pueden abrir micrófonos y opinar porque ustedes conocen muy bien la información. ¿Será que ese escenario que planteamos con Alejandra, para mantenerme en esta idea de variables, de formulación, de corto plazo, se da en el mediano plazo y no en el corto? ¿Sería que estamos siendo muy escépticos y no confiamos en la planeación del municipio y lo que estamos diciendo con Alejandra, desde la ocupación, desde la presión, como dice ella, desde los cambios de cobertura? ¿Será que somos muy negativos y eso se da por allá a 6 años, a 9 años? ¿O ustedes sí se han dado cuenta que eso sí se puede dar ahorita en los primeros 3 años de esta segunda década, tercera década? Me puede terminar la idea de Alejandra, el grupo de Alejandra, o puede ayudar también el grupo de Mónica. ¿Tú crees que sí, Gina Gabriela, el corto plazo o el mediano plazo? Corto plazo, gracias. Mis otros estudiantes están muy callados en las últimas sesiones. Sara, que no ha vuelto a decir nada. Andrea, buenos días. Si estás ahí, no estás por allá en otro ladito. ¿Será que somos muy escépticos? Yo, profe. Jonathan. Buenos días, ingeniero, qué pena. Hola, buenos días, Andrea. Espero que todo esté bien. Sí, señor. Bueno, Jonathan, ¿qué vas a decir? Sí, profe, pues yo diría que teniendo en cuenta las condiciones actuales, Sí, lo que estamos viviendo, eso se va a vivir en sí, un largo plazo. Pues estuve leyendo un informe ahorita sí, que lanzó la Cámara de Comercio en Casillas, por lo menos, que podemos comparar que es
un municipio que también es turístico, que también ha sufrido ese cambio en ese desenglobe en los predios, como yo le decía también a usted Sí, que se venía sí, presentando en mi caso, que estábamos enredados sí, con un papeleo. sí, alguna vez hablamos en Sí, AMA. entonces, pues así como en mi caso hay muchos, y son muy Sí, parecidos al desenglobe que hay allá en... sí, Entonces yo asumí que la dinámica era casi la misma. sí. Y leyendo ese informe, y sacaron esto, y también el Instituto de Turismo y demás, lo que ellos dicen es que para que se siga presentando ese tipo de actividades, mejor dicho, el predio perdió valor, por así decirlo, si me hago entender. No valor Sí. en cuanto al papel, sino en cuanto las personas están dispuestas a pagar debido a la contingencia. Entonces no es lo mismo que usted me ofrezca un predio, digamos, en 20 millones, y yo Ujú, tenga solamente que darle 20, 10. Entonces, ¿usted qué es lo que va a esperar? Esperar a que la economía mejore para vendérmelo, ujú. ¿cierto? Y eso no es que mejore ya, eso va a tomar su tiempo porque pues fue un golpe muy duro, o es un golpe, va a ser un golpe muy duro porque según las proyecciones de la OMS vamos a terminar así hasta el final de este año. Ujú. Entonces yo por eso yo creo, yo asumo esta contingencia, que eso va a ser a muy futuro, bueno, a futuro por lo menos. Yo creo que de aquí a 10, 15, 20 años. Ujú, Pues, pues según lo que yo creo y según lo que les estoy diciendo por los documentos que he consultado ahí, pero ujú. pues eso es algo muy Bueno, propio mío, ¿no? hay que tener cuidado con dos cosas para todos. Una cosa es cuánto puede permanecer el evento, el suceso. Las variables que estamos discutiendo pueden aparecer de aquí a 30 años. Durar entonces, que es lo que Jonathan me plantea. Voy a utilizar como ejemplo la que él da, que es esta dinámica inmobiliaria, esta dinámica que se está dando en suelo rural. A quienes les gusta tomar nota de todas estas ideas que yo les doy, pues por parte de la experiencia, algunos lo llaman fenómenos de suburbanización, eso dice los textos de ordenamiento territorial. Sí, Gina Gabriela, te doy la palabra y creo que está escribiendo también Sara. Suburbanización, a la que les gusta aprender esos términos, y actualmente les llaman a otros autores rururbanización. Creo que vieron eso en la diapositiva que mostré el martes. Más allá de estar casado no con un tipo de autor, el fenómeno que se está presentando es válido. O sea, lo que dice Jonathan, incluso cuando dice que 15, 20 años, esta dinámica tiene picos. Hay momentos en los que hay más subdivisión, más construcción en la altura en la área urbana, más subdivisión en la zona urbana y rural. Pero hay que diferenciar, Jonathan y muchachos, una cosa es que ese suceso permanezca en el tiempo, que es la presentación que hace Jonathan de la idea, y la que conversamos con Alejandra y que escribe Gina Gabriela también, o que respalda Gina Gabriela, es la velocidad con que ese suceso y ese evento se da. En la prospectiva tenemos en cuenta las dos cosas. Un poco la respuesta a Mónica, ¿cuál es la variable? Vamos a hablar desenglobes, vamos a hablar mercado inmobiliario en suelo rural, si ya la quieren más elaborada. Uno, permanece en el tiempo, sí, pero ¿con qué velocidad se da? Porque Jonathan y muchachos, si se da, si es muy motriz, muy dinámica, muy cambiante, o sea que en el corto plazo se da, tendríamos que pensar en un escenario futuro que va, como decía Alejandra, a presionar la disponibilidad de los recursos naturales, una mayor demanda, un aumento en la demanda hídrica, y por ende, ya no nos quedamos con que permanezca, que, pues, repito, es lo que nos comenta Jonathan. Aquí estamos preocupados, todos 7, 8 conmigo, en estas 2 semanas, es cuáles son más veloces, más dinámicas, más cambiantes. ¿Para qué? Para ordenarlas, como le respondí a Alejandra, y pues no utilizo el término de jerarquía, mm, y saber de esas, cuáles tienen necesidad de ser atendidas ya en estos años, que era la pregunta que hacía y que algunos me están respondiendo y voy a escuchar. Porque, para terminar mi idea, porque de suceder ya, Jonathan, Alejandra, Gabriela, todos, decir, como ahorita hubo una dinámica en la economía muy fuerte, puede que se baje, sí, pero puede que se dispare. Nosotros estamos formados en ingeniería, no en economía, pero podemos entender desde esta perspectiva de planeación, desde esa perspectiva en planeación, podemos entender qué puede suceder.
y que nos va a afectar nuestros recursos naturales, porque nuestra formación, yo me subo al bus de la ingeniería ambiental, porque nuestro sentimiento por los recursos naturales nos hace la diferencia con un economista, con un abogado, con un contador. Nuestra formación nos dice, puede haber una presión, utilizando la palabra otra vez de Alejandra. Entonces, la velocidad, Jonathan y muchachos, si eso se da, si ese escenario cambia en el corto plazo, posiblemente va a necesitar una estrategia, que formulemos un proyecto. Recuerden que el martes tiene un título, a manera de título, un objetivo. Ya expliqué el martes que algo muy concreto, válido, no vayan a ser tampoco simples. Y hay que atenderlo. Entonces, por eso Alejandra me estaba respondiendo. Ahora voy a mirar qué más me respondieron. Voy a leer sus comentarios y creo que le voy a dar la palabra a Gina Gabriela, que quiere participar. Voy a leer esto, Gina Gabriela, y participas. Sara me dice aquí, profe, es que yo me quedé pensando en cuando Alejandra mencionó la palabra presión. No sé si se refería al tiempo o aquí. Estaba como intentando encajar la palabra para poder opinar. No, yo sí la entendí. Digamos que la presión que ejerce esta dinámica, ocupar el suelo, ocuparlo ya no en 10 hectáreas, sino ahora en 2, ahora en 1. Ya no hay construcciones, en 10 hectáreas ya no hay una construcción de 120, 150 metros cuadrados, ya no la hay en 5 o 8 hectáreas, sino esa misma área construida la hay en 2 hectáreas. De hecho, uno sabe, se los puede decir con conocimiento de causa, que en Restrepo están vendiendo 2.000 metros cuadrados, 1.800 metros cuadrados. Saben por su ingeniería que eso obviamente no es una hectárea, saben que eso ni siquiera es un cuarto de hectárea. Entonces, sí hay una presión, porque esa edificación va a mantener el ejemplo de 150 metros cuadrados, va a demandar la misma cantidad de agua, va a ser una presión sobre el suelo, energía eléctrica, va a ser ocupada por los mismos 8, 10, 12 habitantes en los mismos periodos del año, pero ya no en una extensión de suelo con unas actividades económicas diferentes en 5, 8, 10 hectáreas, porque lo más seguro para todos es que en 2 hectáreas, en 1,5 hectáreas, perdón, en 2 hectáreas, 1,5 hectáreas, corrijo, en 2.500 metros cuadrados, en 2.000 metros cuadrados, 1.800 metros cuadrados, no va a haber la misma actividad que puede haber en otras extensiones. Entonces, si hay presión, entendida desde su formación, presión antrópica por la demanda de recursos naturales que va a haber en ese pedacito de área. Jessica dice, ingeniero, también el documento decía que para que se dieran estos escenarios implicaba transformar. ¿Qué? Es que pusiste transformas. Esas variables. Implicaba transformar. Me imagino que dirás, implicaba transformar esas variables en hipótesis. Sí, sí, cierto, válido, Jessica, para que permitan la medición. Sí, también es válido. Por eso se parecen a los criterios y a los factores. Creo que por eso Mónica va a la opinión en ese sentido. Ajá. Listo, Gina Gabriela, ahora sí te escucho. Gina Gabriela. Buenos días, ingeniero. Bueno, Hola, buenos días. yo sí creo que respaldo a mi compañera Alejandra a corto plazo, por lo que estamos hablando de, o sea, de cercanías a grandes ciudades como Villavicencio. Entre más alejado esté de las grandes ciudades, va a ser menos la velocidad con la que se va a hacer ese desglobe. Además que también, por ejemplo, además que también, o sea, he pasado por esa zona, sí, conozco gente que también tiene predios allá y están loteando mucho, pues, por la ganancia que eso representa. O sea, no es lo mismo que tú vender una hectárea, que cuánto puede costar, no sé. Yo te voy a decir, hace unos 5 años allá en esa zona, lo digo porque pues se convirtió en los últimos 5 años en una zona de interés para mí, y te dejo seguir hablando. Ponle que costara unos 40 millones. Vamos a jugar con 45 millones. Sigue. Y es una hectárea, mientras que si lo lotean y lo venden, pues ya le van a ganar muchísimo más dinero. Y creo que es por eso que la mayoría de las personas lo están haciendo. Además, también por las herencias que también tienen allá,
hay gente que también tiene Ujú. herencias, entonces también prefieren lotear y vender así para salir de eso más rápido, porque entre Ujú. así se vende todo más, más rápido. Por eso Datos yo digo que numéricos, esa corta. total, total. Datos numéricos para tu ejemplo. Esa hectárea divídela en 5, porque ya les dije que están vendiendo 1800 metros. Y es más, recuerden, de pronto no lo recuerdan, cuando empezó este aislamiento, yo una semana antes, eso está en la videoconferencia, una semana antes había ido a turismear, a descansar. Con eso cerré el periodo normal activo y luego entramos en aislamiento. Fui allá y pregunté y les dije que lo hice con ojos de turista, pero con mente de académico. Divide esa hectárea, esos 10.000 metros cuadrados en 5, 2.000 metros cuadrados, y cada una de esas, que me lo dijeron allá, pónganle ustedes un promedio de 100 millones de pesos, que eso es barato, que hay 120, 140. Juguemos con 100 millones de pesos. Por 5, 500 millones de pesos. ¿Y cuánto dije que normalmente traigan ahorita que la hectárea la vendieran? Estoy exagerando, 80 millones de pesos. Yo sé que es obvio, yo sé que es obvio, y puede que mis valores no sean los más precisos en torno a la hectárea, pero en torno a los 1.800 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados que están vendiendo, sí. O sea que para cerrar con números reales, 2020, el ejemplo que da Gabriela, hombre, eso es una dinámica que, sumando lo que ya decía Jonathan, se está dando. Pues por supuesto, yo prefiero lotear, hago los papeles. ¿Cuánto puede costar los papeles? 150, 250 mil pesos en una notaría. 400 millones, 500 millones de pesos, a 80, 60, 120 millones de pesos, cualquiera hace eso. Y ahí viene la ingeniería. Estamos en el escenario de planificación. Estamos diciendo que eso que estamos comentando en estos 30, 40 minutos es una situación, un escenario que se va a dar, si no es que ya se está dando, que posiblemente se frenó por esto del aislamiento. Vamos a ver qué sucede cuando empecemos a recuperar la economía, pero es válido, es totalmente válido. ¿Qué hacemos en el corto plazo? Dime, Llena Gabriela, ¿qué más ibas a opinar? Nada más, ingeniero, hasta ahí va mi aporte. Ok, ¿cómo convertimos eso, utilizando el mensaje de Jessica? ¿Cómo convertimos eso? ¿Cómo lo entendemos? Ya lo dijimos como hipótesis. Como variable puede ser el mercado inmobiliario. Ahí ustedes vieron algunas que yo mostré en la diapositiva el martes del ejercicio que hacemos en la articulación turística Villavicencio Restrepo, que es una variable y aquí lo estamos planteando como hipótesis. ¿Cómo lo medimos? ¿Qué medimos? Que se parece un poco a lo que ustedes establecieron en los criterios. ¿Qué medimos? Cantidad de predios por unidad de tiempo, y esa medición, como escribe Jessica ahí, es la que nos va a permitir hacer un registro a lo largo de los meses, o qué otras unidades nos permiten medir eso que estamos comentando en estos 30, 40 minutos. Ingeniero, qué pena interrumpir. Tranquila, Andrea, dime. De hecho, en el diagnóstico que hicimos con mis compañeras en la división del área predial, en unos datos que yo di, decía que en su totalidad se registraron 1.876 divisiones menores a una hectárea. Entonces, ahí, por ejemplo, se podía ver y que también estaba concentrado en las veredas, por ejemplo, en la zona 2 que nosotros Sí, propusimos con mis compañeras, se sí, concentran sobre todo en esa zona, pero ya se ve que se está expandiendo, o sea que esa dinámica se ha expandido ya, por ejemplo, hacia la parte alta, hacia Caney Alto, también como hacia los medios de la cuenca. Entonces ahí es donde se podía, o sea, ya hay como de pronto, como lo digo, ya están las bases para poder decir que eso debería tener como una importancia a corto plazo. sí, sí. Y eso, vamos traduciéndolo para no perder la idea entre todos. Ahí estamos construyendo, desde la pregunta de Mónica y la explicación que dio de variables, desde ahí estamos construyendo acabamos de hacer una lluvia de ideas, estamos formulando hipótesis y estamos tratando de darle a eso una medida como puso allí Jessica en el mensaje. Y la idea es qué escenario le podemos
proponer escenario futuro, realizable, para convertirlo en una estrategia o en un proyecto que permita que se dé ese escenario. Sigamos por esa línea. Ingenieras, ingeniero, ¿qué pasa si tenemos mayor ocupación? Listo. Alejandra dijo presión. Ya la expliqué para que Sara estuviera de acuerdo. ¿Qué sucede con ese lugar? Ustedes están muy preparados para eso. Su formación en Villavicencio les da muchos elementos para entender qué pasa si ahorita vamos, nos dejaron salir, vamos, hacemos una práctica y encontramos que toda esa zona que estaba explicando Andrea tiene una mayor ocupación. ¿Qué sucede con la demanda de recursos naturales? ¿Qué pasa con la oferta de servicios ecosistémicos? Mónica, dime. Ingeniero, nosotras, para eso que dijo Andrea, de lo de la predialización, bueno, que se está presentando mayores predios y eso, pusimos varias cosas, entre esas que se va a modificar el paisaje, va a haber cambios de uso del suelo, Listo. que es posible que Te voy a incremente la interrumpir. movilización vehicular. Te voy a interrumpir para que sigas y que Sara también contesta que mayor demanda, menor recursos. Sí, pero ahora vuélvanmelo más. Ya estamos en el escenario prospectivo. Volviendo a utilizar el mensaje de Jessica, midámoslo. Primero, ¿están de acuerdo todos que eso debería ocupar en nuestra atención prospectiva el corto plazo? Es decir, tenemos que atenderlo ya con una estrategia o con un conjunto de proyectos que la alcaldía municipal, la corporación autónoma, los presidentes de junta se ordenen en torno a atender ya con base en nuestro plan de ordenamiento. La zona 2, creo que esas son conclusiones. La zona 1 en protección, en conservación, en, bueno, estrategias que redunden en no permitir mayor ocupación. Y en la zona 2, también controlar la ocupación, pero empezar a ver cómo manejamos la oferta y cómo manejamos la demanda. Empecemos a volver más tangible esos dos ejemplos, esas dos hipótesis, esos dos escenarios que estamos de acuerdo van en el corto plazo. Entonces, para que siga Mónica, para que Sara sea más precisa en su mensaje, midámoslo. ¿Cómo lo convertimos en algo más tangible para convertir la estrategia? Ya no lo hablen tan genérico, que eso quedó antes, ahora lo vamos a aterrizar en algo más concreto. Pues yo di un ejemplo, ¿cierto? Que unidades prediales versus tiempo, o tiempo versus unidades prediales. Entonces uno empieza a darle a esas unidades, tiempo, días versus número de predios. Pero pueden darlo ustedes en la oferta y en la demanda de servicios. Porque ustedes saben que hay un consumo de agua, hay una generación de vertimientos, hay una generación de residuos. Ustedes tienen por su formación unas medidas. Díganme cuántas personas ustedes aprendieron a lo largo de estos 9 semestres para efectos de cálculo en acueducto, en alcantarillado, en residuos. Normalmente, ¿cuántas personas se utilizan no por unidad urbana, sino por unidad rural? Recuérdenlo por allá en sus conocimientos cuando hicieron diseño de acueductos, alcantarillados. ¿Cómo así, profe? Es que, profe, cuando Señor. nosotros diseñamos acueductos, nosotros nos dan el RAS, nos da un estándar para Sí. personas rurales y para personas urbanas, Eso. nos dan litros por día, ¿sí? Sí. Son 21 litros por día en urbana. Claro, pero, sí. Pero ¿cuántas personas? O sea, hay un paso previo. ¿Cómo sé cuántas personas en este momento hay en la zona 2? En promedio. Si no tengo que hacer un censo, si no va a hacer encuesta, para que pasemos a lo que su merced me dice. Pues nosotros habíamos calculado respecto a la densidad poblacional rural, cuántas personas se encontraban en cada vereda. Sí, recuerdo. Con el área y así. Sí. Es decir, Jonathan, para hacerme entender mejor, su merced tiene, con base en los manuales y las guías, la posibilidad de hacer un cálculo. Por tantas personas, tanto consumo. Yo lo que estoy preguntando es la parte previa. ¿Cómo sé cuántas personas hay en esa cantidad de predios? Entonces, ahí Gina me está contestando. Es decir, si yo me estoy dando a entender, hay una parte que es cantidad de predios, área. Ahora estoy preguntando la que le sigue, personas, cuántas personas pueden haber en promedio, y pasamos a la que dice Jonathan, y es, con base en esas personas, sé cuánto me demandan en litros en torno al recurso hídrico. Yo estoy en la parte 2. Gina Gabriela estaba dándome una respuesta.
todos están de acuerdo, lo hacen de otra manera, o en su formación, preguntaba yo, tienen un dato. Por ejemplo, yo les puedo decir, creo que ya se los di alguna vez, ahorita cambió, pero en área urbana normalmente, es más, esto se extiende para todo territorio, pero normalmente en lo urbano dice uno que en promedio una familia está compuesta por 4 personas, 3 personas y media, y eso lo tiene el DANI. Normalmente se utiliza el 5. Para cálculos, dice uno cuántas familias son. Entonces uno dice, asocia familia por edificación. ¿Sí? Una forma rápida de hacerlo. Bueno, uno dice en lo urbano, bueno, tengo acá un conjunto, son 80 apartamentos en promedio 5 personas, 400 personas, y ahí hace un cálculo. Y es un cálculo válido, serio, técnico. Ahora se está bajando a 4.5, a 4, a 3.5, porque ya no todos tienen 2 hijos. Es más, ya los matrimonios han cambiado. Hay unión libre y todas esas cosas. Pero en cifra matemática uno dice en promedio 4, en promedio 4.5, yo sigo manejando el 5. ¿Qué sucede en lo rural? Que era la pregunta que hacía Jonathan. En lo rural, más o menos, por familia mantenemos el 5. Y si es el 5, entonces ya uno dice, ok, mire, ¿cuántos predios? Andrea, bueno, todos, pero Andrea o Sara o Mónica, si lo tienen más presente, obviamente Alejandra, Jessica, Jonathan, Gabriela, más o menos cuántos predios contaron en la zona 2. Es para hacer un cálculo rápido. Más o menos cuántos predios puede haber en la zona 2. En total Si eran no, 2.680. En total eran 2.680, pero pues lo que te digo, lo que se registró en una hectárea, que es la concentración que está usualmente en la zona 2, son 1.876, por ahí unos 2.000. En la zona 2, para que me respondan bien y no me vayan a cometer un error en el cálculo. Jonathan dice que está buscando. Hágale, Jonathan. Si decimos que son 2.000 unidades prediales, polígonos, asumimos, para todos, asumimos que están ocupados todos. Uno puede jugar a decir que de eso esté ocupado cuánto por ciento, porque fue, porque los visitó, porque los informes dicen. ¿Será que está ocupado el 100%? Por el tamaño del predio uno diría que sí. Obviamente aquí vienen variables como por ejemplo la población flotante, los que vienen y salen, pero en promedio si uno juega con 5 personas predio, 2.000, 10.000. Esto es un ejercicio aquí rápido. Eso hacemos nosotros en nuestras discusiones previas. Claro que necesitamos más información, claro que necesitamos más insumos, claro que necesitamos aprestamiento. Pero es para cerrar un poco el ejercicio de esta semana. 10.000 personas. Ahora sí, Jonathan. Con 10.000 personas, ¿qué consumo tendríamos de agua? Un momentico, bro, pues, con 10.000 personas, pero eso depende, Sí. qué dinámica, en cómo lo categorizamos. Ayúdenme ustedes, si ustedes conocen la zona. Bueno, yo es que... No, pero ingeniero, es que podemos... eso da muchísimo. Por supuesto que da muchísimo. Pero me refiero a que según los datos que nosotros calculamos, la población de la cuenca, no, digo, de todo el municipio de Restrepo, pues como 17.000 personas, o sea, sí, no me acuerdo bien, pero es así como, no es tanto. Pero préstame atención, ojo ingeniera. Villavicencio se supone que según el censo del 2018 tiene 451.000 personas. ¿Eso implica que tú planificas para 451.000? ¿O tú planificas para el pico máximo que puede tener en un diciembre o en una Semana Santa y entonces que puede llegar a ser 1.000.000 de personas? ¿Cómo planificas para la cuenca de Lupín? Para las 300 que alguna vez dio Sara. No, si es así, sí, ingeniero. Bien. Entonces, lo que yo quiero es que en este juego, de hecho eso es un juego, ¿cierto? Planificamos para cuánto. Por eso tomé el dato que me dio Andrea, por eso Jonathan por ahí está buscando. Y por eso hablo con 7 ingenieros ambientales. Que a mí me corrijan, perfecto, me encanta, porque ustedes son ingenieros ambientales. Ustedes sí tienen la formación. Yo hago conjugar con datos. ¿Para cuánta demanda planificamos? Eso que escribió Sara de más demanda, menos oferta, lo que estaba explicando Mónica que no la dejé terminar de hablar. ¿Para cuánto planificamos? Si sabemos que obviamente va a haber una presión, o sea, denmele medidas, como escribió Jessica, denmele números.
Y eso es lo que estaba haciendo ahora Jonathan, que estoy tratando de responder la segunda parte. La segunda parte es, tenemos una cantidad predial, tenemos unos desenglobes, todos reconocemos que hay unas dinámicas, todos Bueno, reconocemos profe, que se dan en el corto plazo. Listo, ¿qué pasó? suponiendo que tengamos que, pues, por lo que Un yo pico. puedo decir así a ojazo, Sí, que sí, sí, tenemos claro, sí, sí, sí. una complejidad media, ¿sí? Hágale. Supongamos que sea un clima medio alto, ¿sí? Que Sí, no es un clima caliente, pero tampoco es un clima frío. sí, con sus En datos, zona ¿no? 2, en Sí, zona sí, sí, 2, sí. ¿sí? Sí, 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 sí. Y suponiendo que no estamos excluyendo todo el uso comercial, solamente uso doméstico. Ahora, Ahí va a bajar de una. Ahí ujú, Gina, lo interrumpo. Gina ahora, Gabriela tiene razón, si, cae de una vez la cifra. si suponemos que ahí Sí, solamente hay viviendas y no sí, va a haber ningún negocio ni nada que esté legalmente sí, constituido, ¿no? sí. Porque puede haber, pero si está, no está legalmente constituido, se toma vivienda. Listo. A ver, ahora, según eso, tenemos un mínimo para Sí, darle de 10 litros, de sí. 10, perdón, 10 litros metros, 10 litros cúbicos sobre día, 10 metros ¿sí? cúbicos, sí. Sí. Perdón, no señor, estoy mal. Ahí tienes 10 que ver metros porque yo no estoy cúbicos por formado mes, en eso. 10 Sí, metros cúbicos por mes, sí, en eso me da un bajo, pero pues dice que toca hacer unos reajustes, sí, 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 reajustándolo sí. normalmente, que yo me acuerdo siempre he dado un nivel más, o sea, son 15 litros, 15 metros cúbicos por mes. Sí, Recordemos que un litro son 1000 metros cúbicos, estamos hablando de 15.000 litros por mes, por persona, ¿sí? sí. Ahora, entonces eso solamente sería para 10.000, entonces ¿cuántos serían ahí? Facilito aquí en metros cúbicos serían 15 por 10, por 10.000, Sí. entonces serían 150.000 litros, Pero metros cúbicos. hay que tener cuidado con el metro cúbico y litro, ¿no? Sí, A ver, dejémoslo en Mateo, metros con nos. cúbicos para no. Sí, porque para mí hizo una conversión que no creo que sea. Un metro cúbico son 1000, o sea, son 1000 Sí, litros. O sea, si hablas de Ok, 15 metros cúbicos, son son 15 15.000, sí, ok. entonces dejémoslo en metros cúbicos Ya, porque el número ya nos va yo a de dar mí. alto. Ok. Pero bueno, perfecto, Entonces me sería, encanta. Estamos en la parte y- 3 y la 2. ¿Cuántas personas? Estamos dándole medida a una variable. ujú, Personas, demanda. Pero ¿cuántas personas? El pico serían 10.000. Esto fue un ejercicio rápido. Eso se puede corregir, ujú. obviamente, porque estamos jugando con datos. Pero lo que acaba de decir Jonathan es válido. Si es domiciliario, va a ser menor. La pregunta es, desde esta planeación, desde esta perspectiva, planificamos ahora en torno a usos, Jonathan y Gabriela, para un uso doméstico o para un uso comercial, la zona 2 corto plazo para las estrategias y los proyectos que estamos proponiendo. Eso es lo que Para está las haciendo cada grupo. estrategias que nosotros estamos proponiendo de conservación y conservación y De menor impacto, sí, preservación, sí, entonces nosotros para vivienda y había que domiciliario, tener listo. ahí en cuenta algo, porque es que el Sí, RAS también dice que sí, cuando es una finca, ellos tienen derecho a más litros por día. ¿Sí me hago entender? correcto. Estamos en la ruralidad, Entonces, correcto. si observamos en la zona 2 los predios son más altos, serían categorizados como fincas o, ¿cómo es que se llaman estas? Casa quintas, ¿sí? Sí, Que sí. entra dentro de ese rango Y porque hay más demanda. el predio es mayor a yo no sé cuántos, entonces hay que hacer un reajuste Sí, en la esta, entonces es una galleta, entonces yo le dejo que los predios más altos de, yo no sé, de cuánto tiene una casa, 7 por 10 70 metros cuadrados, mayores a eso, menores a 120 1400 metros metros cuadrados. Miren, cuadrados. en el suelo rural, les digo a todos, en el suelo rural no se puede construir más del 30%. También es otra cifra que pueden tener. Mm. Yo miro cuando Bueno, tiene tamaño y digo, no más del 30% se puede construir en suelo rural, destinado a edificación para uso residencial. No más del 30%. En lo urbano es al contrario. En lo urbano no más del 70%. Eso se lo pueden aprender, así en términos general. El 30% se puede construir para uso residencial, que es lo que llama eh, Jonathan doméstico. sí. Bueno, me Entonces, quedan 5 ingenieros por ahí sin opinar. Siga, hay Jonathan. dos, ¿yo puedo seguir o paro? Sí, hágale, no hágale, yo estoy contento acá. Yo, yo, yo pues, estoy hablando porque como estaba enfermito y no podía hablar, me estoy Pero recuperando. Bueno, me interesan las cifras que está dando, me interesa lo que dice la guía, porque es que eso es entonces, lo que tenemos que pensar. es que si yo pudiera proyectarle, pero es que como usted es desde el teléfono,
No Bueno, creo que me hágale deje para proyectar redondear la la cámara. idea. Entonces, pues mis compañeras sí pueden, yo les mandé la imagen, por favor le pueden mandar, pueden proyectar. Bueno, es que aquí en la zona 2 nosotros tenemos Sara, ya te voy a dar la palabra, Sara. Sigue, Jonathan. una subdivisión, ¿sí? Una alta, una división, una subdivisión muy alta, o sea, predios muy pequeños, y una división que yo llamé a mis compañeras estándar, que es como la media entre ellos, que son como fincas, ¿sí? Porque es bastante. Entonces, para eso había que darle más litros por día por persona. Eso a nosotros nos significa que nosotros podríamos decirle a las personas que piensan subdividir, decirles, bueno, miren, actualmente esto, y como es rural, se llama acueducto y legalmente rural, el precio del servicio es menor. Sí. Entonces decirle, mire, si usted tiene proyectado hacer esto, aparte de las sanciones que le vamos a colocar, porque por nuestra proyección y plan de uso de este suelo, Sí. lo que nosotros le vamos a colocar, o sea, aparte de la multa, los servicios públicos van a aumentar más. Eso es lo que yo le decía a mis compañeras. Sí. Entonces, la idea es que si, como van en contra de nuestras políticas, lo que nosotros queremos hacer es darles a ellos a entender que subdividir eso, como es malo digamos, va a haber más presión sobre los recursos, pues nosotros también vamos a presionarlos más a ellos sobre el dinero que van a gastar para adquirir esos recursos. Que es lo que... El eslogan de su proyecto, de su estrategia sería: consume menos, paga menos. Algo así. Ahí viene el hecho para que miremos. Sara quería decir algo, y es, para llegar a ese final que me permitió Jonathan, con esta afirmación, con ese eslogan que acabo de hacer, sé que Jonathan va a decir más. Partimos de una variable, de una lluvia de ideas con algunas hipótesis, algunos de acuerdo, otros desacuerdos, eso es normal. Fuimos dándole un nombre y encontramos que hay tres momentos. Esos desenglobes para recordar esa mayor cantidad de predios en una zona. Luego traté de preguntarles, bueno, ¿cuántas personas pueden estar ocupando de esa zona en pico, en lo full, para hacerle el cálculo de demanda del recurso hídrico? Y ahora estamos pasando a qué haríamos con ellos. Una vez calculado, casi que es una cuarta parte, ¿qué hacemos con ellos? Y estamos pensando en una estrategia para que consuman menos, y esa estrategia que plantea Jonathan es económica, es decir, castigar el consumo. Y ustedes también recuerdan en todos los ejemplos que sus profesores les dieron, que eso pasa con el notale, conserve, yo le pago porque conserve. Entonces hay que pensar en qué estrategias que sean reales, que sean factibles, porque allá va a seguirse dando la dinámica turística. ¿Cómo hacemos para que haya un consumo adecuado, pero un manejo adecuado? O sea, que nos vamos a preocupar por el consumo, pero nos vamos a preocupar por el vertimiento, por el manejo, que traten de no arrojar ciertos residuos sólidos, que la calidad del agua y la cantidad del agua que salga de esos lugares sea la más manejable, o sea, que los obligaríamos a tener, y ustedes están mejor formados que yo en eso, que se agremien y se agrupen para que tengan una planta de tratamiento por N cantidad de predios. O sea, ahí estamos formulando estrategias y propuestas. Si esto ustedes lo traducen, permítame, Jonathan, qué pena, nuevamente lo interrumpí, Mónica, sean pacientes con este estilo de trabajo mío. Si ustedes lo traducen en una buena secuencia, un buen diagrama, un buen texto, acaban de construir entre todos una idea rápida de formulación a partir de un ejercicio prospectivo en el corto plazo, en la zona 2, y casi que estamos proponiendo una estrategia de consumo. Sara, ¿qué querías decir? Jonathan, qué pena que lo interrumpí. Sara, ¿qué querías decir? Si Jonathan quiere mostrar algo que les dijo a las compañeras, y Andrea está escribiendo. Sara, ¿estás ahí? Sí, profe, pero no, es que estaba prestando atención a lo que decía Jonathan, porque pues como lo mencionó Mónica ahorita, nosotras hicimos el trabajo de otra manera, o sea, nos enfocamos o sea, de otra forma. Sí. Pero o sea, estaba pendiente era a lo que decía Jonathan, porque en realidad nosotras no tenemos los datos así muy precisos. Vale. Pero no, profe, o sea, en cuanto a lo que dijo Jonathan, no, nada por aportar. Vale. 1120 más o menos me dice Andrea haciendo un corte, un clip. 1190. Bueno, va a bajar. Ingeniero,
Dime. Es que respecto a lo que decía Sara, nosotras nos adherimos a la metodología de CELI. Entonces nosotras lo Sí, que estábamos haciendo era las matrices prospectivas para sacar como las variables que son críticas. Y a sí, partir está bien, de está eso, bien. y a partir de eso uno empieza a plantear las estrategias. Digamos que para plantear las estrategias sí tendríamos que saber un poco más sobre datos como los que mencionaban ahorita mis compañeros. Datos, Perfecto. bueno, como lo mencionaba Andrea también, ¿no? Lo de los datos del Cantidad de loteo y el dato, predios, consumo, sí, correcto. Claro, y eso, digamos que más dime, Mónica. adelante sí vamos a necesitar eso, pero pues hasta ahora nosotras vamos en la parte de, pues de De sacar como identificación de las variables. variables, hacer el Exacto, listado, luego la matriz de doble entrada. Lo que yo les exacto, mostré del ejercicio que hicimos con mi egresada. sí, exacto, ingeniero. Es que de hecho eso ¿Vale? era lo Bien. que le queríamos como mostrar al ingeniero, o sea, las Dale, dale, matrices dale, de dale. variables para ver, o sea, si vamos por buen camino Va- o en cuanto a la metodología. Dale, dale, Mónica. Pero mira dónde me llevó tu pregunta. ¿Sí me hago entender? Quiero que sean honestos con ustedes mismos mientras Mónica proyecta. Yo leo el chat rápidamente y ya miramos lo de Mónica. Quiero que sean honestos. Me hice entender, o por lo menos la construcción que hicimos, Mónica también, desde tu pregunta, como un ejercicio que van a hacer ustedes para cerrar este capítulo. O sea, repásenlo mentalmente. Ya voy a mirar la proyección de Mónica, pero quiero volver a decir, ¿vieron cómo partimos de la variable? Luego con Alejandra hicimos un aporte para definir si era el corto plazo, luego se definió que en la zona 2, luego nos concentramos a caracterizarlo, luego tratamos de mirar en esos cuatro momentos que yo les mostré, una vez definiendo la variable en torno a la dinámica predial, los que me siguen, luego en la segunda, antes de que Jonathan opinara, dijimos cuántas personas pueden estar ocupando ese sector, luego pasamos a lo que Jonathan nos dijo en torno a las tablas, los referentes técnicos que nos dicen cuánto consumo puede haber y finalmente una estrategia que surgió muy rápida, muy preliminar, que piensa el grupo de Jonathan de Alejandra en torno, yo le di un eslogan muy rápido también en torno a consume menos, paga menos, pero sabemos que tenemos que ser propositivos, que tenemos que, déjenme decir así, seducir a la población para que en los consejos de Cuenca vean con buenos ojos tanto la administración municipal como los residentes estas estrategias. Quiero con un sí, con un no, sean sinceros, si esta secuencia que volví a resumir les va resultando un poco clara para el ejercicio prospectivo, que obviamente, como dice Mónica, parte de una manera, si siguen en el trabajo que Seri les plantea y que yo les mostré con dos ejemplos, para listar los problemas. Regálenme un sí o un no, si estamos Inge, siendo sí, claros en esta señor. Pues construcción. yo creo que quedó más claro con el Ingeniero. ejemplo, porque cuando uno lee el Sí, documento surgen bastantes dudas y Sí, uno hay cosas que de pronto ni entiende, pero en el ejercicio aplicamos varios aspectos que mencionaba la lectura, entonces yo creo que resultó más entendible. muchas gracias por responder. Muchas gracias también, Jessica, que por ahí escribió. Bien, Andrea, Jonathan, Sí, ingeniero, Gabriela. pues yo también opino lo mismo en cuanto, porque digamos uno decía, bueno, ya uno plantea las variables que son, digamos que al corto plazo deberíamos tratar, o al mediano o al largo plazo, pero había la duda todavía en cómo plantear las estrategias en Vale, cuanto a eso. Entonces, vale, digamos que un poco más claro el hecho de cómo calcular y cómo utilizar los datos para llegar como a la parte más crítica y así pues plantear la estrategia. vale, muy bien, muy bien. Igual es un ejercicio rápido, yo entiendo que estamos cerrando un semestre, pero pues bueno, creo que ya he dicho muchas veces para darle paso a Mónica, que tratamos, arranco por mí, que esto ustedes lo apliquen un poquito más desde su ingeniería y ya cierran ahorita su anteproyecto la próxima semana y estos jóvenes pasan a su décimo y luego a hacer el desarrollo de su tesis. Entonces, ya creo que la formación de ingeniero la tienen en este momento. Mónica, cuéntanos. Pues mira, ingeniero, o sea, estas eran como las matrices que habíamos planteado.
planteado. Nosotras planteamos, por ahora hemos planteado 3 para 3 zonas. La zona alta, la zona 1, la zona 2, que es la de, pues la de los predios y donde está la zona urbana, Sí. que es esta, y la zona 3, la zona 5, perdón, que es la parte baja donde encontramos, no sé si el ingeniero recuerda, la parte como suroccidental, Ah, sí, la que eran alguna vez como, definimos el último límite. sí, exacto, que habían como Eso. como unos bosques, que dijimos que Sí, habían sí, como sí, un sí. bosque pavimentado y una Eh, vegetación secundaria y demás. Perfecto. Esa me encantó aquella vez y espero mucho leer, porque claro, es una zona que tiene, según lo que presentaron, todavía algunas coberturas interesantes. Sí, Entonces, pues estas fueron las matrices. Entonces, esta, por ejemplo, es la de la zona 1, pusimos como mercado inmobiliario, deterioro de la calidad de agua superficial, modificación de caudales superficiales, disminución de la oferta hídrica, cambios de uso del suelo, sí, deforestación, sí, sí. erosión del suelo, pérdida de fauna y flora, modificación del paisaje. Listo, te Entonces, pues lo pregunto, que hicimos, sí, ingeniero, digamos. ¿cuáles de estas tienen mayor motricidad y cuáles de estas tienen mayor dependencia? Se supone que eso fue lo que calificaste. Sí, señor. Pues es que, ¿Cuál o es? sea, que las que son de mayor dependencia en este caso serían la sumatoria de las filas. Entonces sería, por ejemplo, Sí, mercado inmobiliario y deforestación. Por ejemplo, sí, cambios de uso del suelo también sería una de las mayores. Y en cuanto a motricidad, que son las de la parte de las columnas. sí, Entonces, sí, sí, pérdida de sí. fauna y modificación del paisaje. Sino que Listo. pues la metodología lo que dice es que hay que meterlas en plano cartesiano, así Sí, uno sabe, digamos, cuáles son las de, por ejemplo, las de mayores problemas críticos son las que tienen tanto alta motricidad como alta dependencia. sí. Bueno, Entonces, pues no sé, en este caso sería como... primero lo que uno recomienda, que lo hicieron en lo que les vi de lo que colgaron en plataforma, que dije el martes que es parecido, y aclaraba yo a una pregunta que me hizo alguien que no era igual, obvio no era igual, eh, ponerle color, resaltar para que hagan análisis de una vez con el brillo y con color, las de mayor dependencia y las de mayor motricidad. Tú ya las dijiste. Una convención de esas permite. Sí, sí. Bueno, una corrección de forma que yo siempre haré hasta que me queden los últimos días de vida. Modificación, disminución, Ah, deforestación, erosión y todos. Es diferente una pérdida a una perdida. sí, ingeniero. Modificación. Bueno, ahora bien, ¿cuáles van en X y cuáles van en Y? Las que van en X Sí, son estas, listo. Haz una columna. perdón, las dependencias. Sí, sí, correcto. Haz una columna aparte. Copia solo los valores. O sea, dale control C, control B y pega solo los valores para que no te copie la fórmula. Ahí al ladito. Ay, Listo. es que Uy, ¿qué estas están pasó? como... Fo, Es por el formato de las celdas, ingeniero. gas. Fo. ¿Esas van en X? Esas van, esas van en X, sí, señor. Listo. Ojo, yo lo sigo. Haz lo mismo ahorita con las Yes. Esa va a ser un poquito más incómoda de copiar, pero las puedes copiar ahorita. Y las Esas copias no al se lado, pueden, ¿no? esas no se Sí, pueden trata, copiar así. dale a ver qué sucede, pero no creo. Tocaría una, no. Excel tiene tantas herramientas que yo creo que lo puede hacer, pero yo por lo menos no lo he hecho. Pégalas ahí al ladito. No te pongas a. O sea, crea dos columnas, Oh, X y Y. no, Normal, lo normal que no hicieron deja. alguna vez en su. Pues digita el dato, como no son tantas, afortunadamente. Ah, Mónica, tú lo seleccionas y hay una opción que da como para cambiar en vez de ser horizontal, vertical. Vea, ahí aprendimos algo. En vez de ser, O sea, al pegarla, ¿qué debe escoger o seleccionar? las va, Gabriela. las va, creo que me demoro menos. Pero bueno, las pegas al lado, no las pegas así porque cuando vayas a insertar la gráfica o la figura no te deja.
O sea, al lado, ¿cómo así? O sea, así hacia Ahí al abajo, lado de ¿no? 20. Ahí al ladito de 20. Ah, Al ladito. No dejes espacio entre las dos. Ay, esto aquí. Espero. Si me desconecto, me conecto otra vez, por favor. es que mi teclado estaba No, fallando. memoria. Ay, me doy Está cuenta fallando. alguito. Sí, está Sara, ¿ya fallando. hiciste evaluación? Sara. ¿Te fue, Sara? Porra, Sara. Señor, profe. Si ve, sale corriendo donde está, viendo televisión. No, profe, es que no escuché bien, estaba pendiente de lo que está haciendo Mónica. Sara, ¿ya hiciste evaluación? No me has mandado tu evidencia. No, profe, es que ayer había tenido un problema porque no me aparecía nada en la parte de encuestas, Ayer pero estuvo ayer fallando la ya, plataforma. Sí, ayer estuvo fallando el SAC. ya me enviaron un link y ahorita la hago, profe. Vale, ¿quién más me falta acá? Creo que Andrea también me falta. Es que como ayer presentó fallas, enviaron como un Andrea, correo. ¿estás ahí? Ay, Vale, sí, verdad, yo yo parece que quisiera sesiones Ingeniero, espiritistas. ingeniero, Andrea, ingeniero. manifiéstate. Ingeniero, es que al parecer no me Ya funciona te con los escuché. auriculares, qué pena, y yo hablando. Había activado hasta el audio, qué pena. Ingeniero, es Yo que conecto es 7 más, almas. Dime. bueno, no, de hecho, estaba diciendo que de hecho habían enviado un correo diciendo que estaba fallando la plataforma y por eso pues no había ingresado tampoco. Si se escucha mi voz, ay, Para que me tampoco. envíen la evidencia, por favor. Así. Sí, te escucho. Sí, es que ahorita con los Sí que estás auriculares. ahí. Bueno, vale, ingeniero. Alejandra, ¿querés aportar algo más? Que quedaste ahí con una idea muy concreta y me dejaste a mí, que suelo hablar hasta por los codos, hablando solo. No, Mientras Inge, termina Mónica. estaba prestando atención, viendo que todavía nos hace falta bastante trabajo. Ay, Dios mío, se acabó este semestre y estos jóvenes siguieron con su cantidad de trabajo. Yo no los tuve contentos nunca. Yo sé que debería estar poco contento. Sin embargo, aquí estoy otra vez con buena actitud. Ah, ¿Y por qué, María Mónica. ingeniero? Cosas, ¿Por qué, cosas, ingeniero? Mónica. Cuente, Inge. Ay, Dios. Es que no los tienen contentos con nada. Ya, ahora sí los cojo como este es el X. Sí, ponle, pues digamos que no entran en esos detalles. Selecciona las dos y dale a insertar figura. Bueno, recuerda que tienes que hacer harta un promedio, ¿no? Para los ejes. Sí, el promedio es donde van los ejes. Pero, Sí. ¿cómo sería Selecciona ese primero de puntitos. este? Sí, el primero. Es que yo aquí veo tu imagen, parece que se me congeló. Porque estoy viendo cuando entraste a dispersión, ahí se me quedó. Pues no sé en qué vas. Ahí miran, ya, pues ya saqué la. Pues no, me toca Yo esperar sí porque se quedó miro en bien. dispersión congelada. Pero sí se ve bien, Es yo que el también mío. veo bien. Uy, pero perdóneme, si a mí me está mostrando solo la dispersión, ¿yo qué hago? Dios mío, estos chinos, sí. No, a mí me. Es que más tomo foto y les muestro, hijo de madre, chinos, para que me crean. Va a mandársela, vea, de puro mano No la va a mandar a. le creemos, Va a ingeniero. Inge, sí le mandársela creemos. Tranquilo que sí le creemos. a Alejandra, ya se la estoy enviando, bicho, me sentí yo aquí. Inge, no puedo No, quedó responder congelado. WhatsApp nada porque estoy en clase. Ay, no, bregue, es que tal tan atrevida. Ahí está, ya te la envié. No, te toca salir de la presentación y volver a entrar. Espérate a ver si lo puedo hacer yo aquí. Ahí te la envié. Listo, ya. Listo, ahí quedó, ya. Entonces, bueno, parece que según tu gráfico, dámele la vuelta a los datos. Es que ese gráfico está como raro. Es decir, no te pongas ese promedio. Deja ese gráfico ahí, listo. Ahora, intercambia los datos, es decir, muéveme una de las dos, o bien la de 20 para adelante o bien la de 11 para atrás. Ese gráfico está dando que no hay nada crítico, que no hay nada en conflicto, que no hay mayor dependencia.
De pronto, como no tiene nomenclatura, estoy viendo la que está entre 13 y 18, ¿será? ¿19? Ahorita les muestro para cerrar mi gráfico. Mira, no. Moni, cambié el X por Y y Y por X. Sí, cambia eso mientras estás. Gracias, Sara. Cámbiala a ver si la gráfica nos mejora. Bueno, parece que tampoco. Aquí hay que tener cuidado, y ahí se los dejo de tarea. ¿Qué es dependencia? ¿Qué es motricidad o dinámica? Por eso le preguntaba al comienzo a Mónica, porque la selección hace que el gráfico no tenga ningún error. El cuadrante superior, los que me siguen allá en la gráfica de la figura de Mónica, los que me siguen se dieron cuenta que la zona crítica, como la llamamos nosotros en el trabajo que hicimos, o acá la de mayor dinámica, de mayor dependencia, motricidad, pues lo que debería estar en el corto plazo, debería estar entre el 15 de las X, de las dependencias, y el 15 de las Y, de las motricidades. Es decir, que si al caso, como no tienen nomenclatura, no sé cuáles son, correcto. Pero miremos los promedios. Entonces, un poquito el gráfico a la derecha. Por favor. Señor. Tarea, córrelo a la derecha. ¿Cómo así? Toda la figura, muévela. Mueve la figura a la derecha. Ok, que ya, ingeniero. Es que no escucho bien, no se escucha muy bajito. Tarea para todos. Recordar muy bien qué es dependencia, qué es motricidad, porque así saben cómo grafican. Sí, ingeniero, es que yo tengo anotado. O sea, acá dice, esta es motricidad y esto es dependencia. Ah, mira el video. Me habéis dicho lo contrario. Sí, qué pena, ingeniero. Es que me confundí. O sea, dice que el valor de motricidad es la suma de los valores de la fila. Listo, ya dijiste lo que quería escuchar. Por consiguiente, el gráfico que tienes debería ser el de motricidad versus dependencia. ¿Sí o no? Este gráfico sí sería. Sí, señor. Bueno, revísenlo a ver, pues. Vas a sumar cuál es el punto mayor que tienes ahí, cuál es el punto menor en las motricidades, en la tabla. Au. ¿Cómo es cuál es el promedio de esa tabla? No, usted me mueve más esa figura. Ahí tienes. Ahí está. 20 es el máximo, mínimo es 12. O sea que más o menos, ¿cuánto? 32, 16. ¿El promedio? Ayúdenme, la dejaron sola. No entendí, ingeniero. ¿Qué fue lo que me dijo? El promedio ya lo había sacado, que es como 15.4. Sí, ya lo saqué acá. Yo estoy mirando acá, pues yo estoy mirando los valores que tiene ahí. Es que una cosa es el promedio entre todos los datos, oído. Una cosa es el promedio de todos los datos y otra cosa es coger el valor mayor y el valor menor y promediarlos, que fue lo que hice yo. Si yo cojo 20, que es el mayor, y 12, que es el menor, ¿cuál es el promedio de esos dos? ¿16? 11. 11.31. 15.5. No me dejas hacer. 20 más 12 dividido en 2. Es que no me deja hacer la suma. Más 11. Eso, más 11 porque ahí apareció en mis ojos el 11. 31. 15.5, ¿estoy bien? Es 15.5. 15.5. Sí, ese es, sí. Listo, 15.5. ¿Y el otro cuánto nos da más o menos? Y el otro es 11 más 19. ¿30, 15? 15, da 15. Listo, estaba mirando los dos punticos. ¿Se acuerdan dónde estaba mirando yo?
¿Cuáles son esos dos? Sí. ¿Qué nomenclatura tienen? Esos 15. dos puntitos que están rayando la 15 de las dependencias, sí, ese. 16,15. Pero ¿qué es? Es decir, en las dependencias, ¿qué es? ¿Qué representa? Como ellos tienen un nombre, Ese debe ser, o sea, ese tiene la motricidad un 15,5 y un 15 debe ser en las dependencias. la disminución. No sé, tiene que mirar qué nombre tiene, yo aquí no veo, para saber si es deforestación, si es Tiene- cambios de uso, si es... Ah. 15. Y ese, por eso pone la nomenclatura, ponle letras. ¿Se acuerdan que yo le puse en mi gráfico letras? Venga, Sí, lo muestro señor. otra vez. ¿Se acuerdan que yo puse letras? Entonces usted le pone letras para identificarlos rápido y así los pueden organizar en una celda adicional para que puedan definir de todos esos que tienes allí, cuáles son los que, decía yo en mi presentación, son más activos, son más críticos, que aquí básicamente lo que estamos diciendo es que son de mayor dependencia y mayor motricidad, o sea, son los que le vamos a prestar atención en el corto plazo. Ese sería. Pero bueno, bien, me parece que tener cuidado, ¿sabes en qué, Mónica? Aparte de Sí, lo que ya señor. mencioné, aparte de lo que ya mencioné, de pronto prestar atención todos, pero ustedes que me lo muestran hecho, prestar atención en si esas variables, como tú las llamaste, que está bien, son las más importantes de todas las que pudieron seleccionar. O sea, como que sea la última palabra, ¿sí me hago entender? Como que no quede duda Sí, que son las más señor. representativas de lo que sucede en la cuenca. Porque así va a ser más fácil el ejercicio para las zonas. Y así va a ser más fácil el ejercicio para sacarle, por lo menos, en la formulación, una estrategia o un proyecto. Déjame mostrar rápidamente mi diapositiva, como para cerrar el ejemplo de hoy. Pero me preguntaste que si vas bien, yo digo que sí. Obviamente tendrá que mirar que la calificación esté bien, que el criterio que pusieron de 1, 2, 3 sí represente. ¿Sí me sigues, Mónica? Sí, señor. Si tuvieron cuidado con eso, con la definición de las variables, con la calificación de las variables, con la sumatoria, con los promedios, pues obviamente digo yo aquí sentadito que lo vería bien. Venga, les muestro. Dime. Ingeniero, nos tocaría hacer, o sea, eso lo tenemos que hacer para todas las zonas, Para el ejercicio ¿cierto? que hemos planteado en nuestro curso, Porque sí. ¿Por qué? todas las zonas. Y Claro, tengo dime. otra duda. El ingeniero al fin, no sé, nos va a dar hoy como la retroalimentación de lo de la jerarquización que hicimos. ¿Quieren disfrutar algo? Es que, Porque, por ejemplo, sé que disfrutan cuando yo no cumplo o algo me sale equivocado. Hoy van a disfrutar. no. Hoy van a disfrutar. Miren, ayer estuve en campo, ayer estuve en la U, en laboratorio. Es decir, la respuesta es lo que vi hasta el martes es lo que he visto a hoy. O sea, ayer no vi nada más, no he revisado nada más. Sé que le contesté a Yaina Gabriela que iba a hacerles comentarios, pero no he visto nada más. He tenido full de tiempo. Estuve dedicado ayer a hacer la preparación de los laboratorios de topografía y después en la presentación que tiene mi estudiante hoy. Así que esperaré mirarla mañana o mirarla el sábado para poder hacer una retroalimentación. Entonces ahí te sí, estoy ingeniero, es respondiendo. entendible. Sí, claro. Ay, yo espero que Pero, sí. ingeniero, entonces una pregunta, o sea, nosotras Dime. en la jerarquización pusimos actividades y a partir de eso calificamos factores. Sí. Es decir, pusimos actividades, pusimos cultivos, pusimos Sí, yo mire la de ustedes. Degradación del suelo, infraestructuras de piscinas y eso. Y a partir de eso calificamos factores. Sí, no sí sabemos si eso está bien o bueno. si de pronto nosotros en la guía, porque después revisamos la guía de lo de la jerarquización y aparecen en cuanto a factores y los componentes como calidad, riesgo, demanda. Entonces te voy a responder de una vez porque así lo puedo responder. Queremos saber si tenemos que corregir. Bueno, yo diría que sí. El martes traté de decirlo cuando presenté que la matriz de ustedes me resultaba un poco diferente. La matriz que alcancé a ver del grupo de Gina Gabriela
digamos que responde a los parámetros que define la guía. Entonces hay que revisar si de forma dejan la estructura que presentaron, tendrán que mirar lo que ustedes llaman actividades, si cumple con los parámetros que define la guía. Si esas actividades son los parámetros, se pueden convertir en los parámetros y por ende en los factores que aparece allá, digamos que no habría ningún problema, porque la relación que aparece en el criterio, si es mayor a mayor, menor, es decir, a mayor ocupación, menor oferta, bueno, aparece una relación de criterios que yo les decía en varias de las sesiones, ustedes escogen, seleccionan, utilizan los que responden más en la cuenca, que de forma, si les llega a responder no habrá tanto cambio, pero si de fondo esas actividades que ustedes mencionan con la calificación que hicieron no responde porque se aleja del criterio, se aleja del factor, se habría que replantearlo. En lo que vi de forma y de fondo, porque alcancé a mirar algunas de las calificaciones que hizo el grupo de Alejandra, me parece que funcionó hasta lo que vi el martes. Yo señalé de ese grupo el martes, era que utilizaban dos convenciones, la de cuantificación, porcentualización y el color. Pero del martes acá no he visto nada, así que intentaré hacerlo en este viernes o sábado. Espero haberte respondido, o sea que sí habrá que revisarla. ¿Dónde está la guía? La guía que hemos utilizado como eje. Allí incluso las diapositivas que yo les he mostrado, aparecen las matrices en verde o las matrices en azul, para que allí puedan revisar si cumplen con eso. Ingeniero. Dime. Entonces podríamos poner, digamos, como los criterios que muestran ahí, que son los factores de acuerdo a los componentes de calidad, de más. Te da más orden, te da más orden, te da más claridad. Y podría haber, digamos, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, e ir calificando en cada una de esas. Eso fue lo que dije, no te molestes o no te ofendas, pero eso es lo que dije ya hace rato, que lo hicieran de esa manera. Es que digamos que nosotras, o sea, yo por lo menos me confundí, o sea, en el momento cuando estuvimos hablando de la calificación, que mencionábamos que castigar con 5 a las actividades. Me confundí. El hecho de mencionar como actividades, cultivos y eso. Digamos que la calificación, sí, te entiendo, pero no eran, digamos que no tuvo que haber sucedido, porque lo que haces dentro de la matriz que mostré, que la tienen como ejemplo, es eso, castigar. En ese momento yo recuerdo que Sara hizo una pregunta, yo la respondí, utilizó el término, ahora sí se me olvidó, yo lo he hecho varias veces, presumir, no, suponer, bueno, los supuestos creo que era. Entonces no tienes por qué confundirte, porque básicamente es construir la matriz de otra manera y castigarla, que fue lo que hizo el grupo de Alejandra. Cuando digo castigar es que le dio porcentajes más altos a unas variables y a otras, en este caso a unos parámetros, a unos factores les dio mayor peso. Entonces básicamente era respetar la matriz, ordenarla de acuerdo a los componentes, a los parámetros, a los factores, y ya teniéndola ordenada, castigarla, o sea, darle más o menos peso de acuerdo al enfoque que utilizaron, que eso lo hemos dicho varias veces. Entonces, diseñaron otra matriz y aplicaron el castigo o el peso. Pues revisen cuál es la matriz que nos pide la guía y ahí sí la castigan. Porque la que construiste, lo dije el martes 2 veces, hoy creo que también ya lo dije, la que construiste quedó más como si estuvieras haciendo la formulación, no la zonificación. Es para que lo revises. Bueno. Es que en la que construimos no tuvimos en cuenta como lo de los componentes, lo de los factores, la oferta. Sí. Entonces, y uno cómo castigaría una oferta, o sea, es que eso es lo que me tiene, lo que nos tiene confundidas, porque uno dice, bueno, en la zona alta de pronto hay mayor oferta hídrica que en la zona baja, en la zona 5, por ejemplo. Entonces, ahí... No, tú castigas, es que estás castigando mal, porque tú castigas o le das mayor peso al criterio y al factor, no al suceso. Pero te digo, y ahí me das la razón. Tu respuesta me da la razón que tienes en tu mente y en el grupo, más lo de formulación, que fue lo que discutimos hoy. El criterio es una regla, incluso la forma como está presentada me parece muy básica, muy sencilla y muy chévere, porque es eso que estás diciendo, yo lo puedo transformar a cualquier zona diciendo, a mayor demanda, mayor oferta,
o a mayor Menor. oferta, mayor demanda. Eso. Y ahí aparece el criterio que tú estableces. El criterio me puede ayudar Alejandra, me puede ayudar Gabriela, me puede ayudar Jessica, Jonathan, que ya lo hicieron, a responder. Es respetar el criterio que aparece. A mayor ocupación, mayor cobertura, menor cobertura. Uno diría que mayor ocupación, menor cobertura. Y ahí tienes un criterio. ¿Ya? Y lo que tú estás diciendo en el peso es cuál de estos dos ejemplos que te di, valga la redundancia, por ejemplo, en torno al agua, en torno a la cobertura, cuál de los dos merece mayor atención. Y cuando decimos mayor atención, depende del enfoque, le doy más porcentaje. ¿Por qué? Porque si tiene más dinámica, al tener mayor porcentaje, implica que tiene mayor peso para jerarquizar las zonas. Que yo lo que veo es una confusión teórica de lo que hemos visto. Mi respuesta es: revisa un poquito los videos, ya lo hemos dicho, revisa un poquito las matrices, y eso te va a dar elementos, les va a dar elementos para que se ordenen conceptualmente en qué es lo que estamos pidiendo en la zonificación. Repito, para mí, en sus argumentos están ese más en la formulación, porque se están obligando a ver un suceso, un evento concreto. No. Es una idea general como criterio. Aquí te di dos ejemplos que puede suceder en cualquier lado y no te obligas a amarrarla a una zona. Y dos, la forma como la castigas, la forma como le hace el porcentaje, tiene que ver es con tu enfoque. Sé que en este momento vas a quedarte pensando. La invitación es que en esas sesiones asincrónicas se sientan, conversan un poco, revisan el material, y sé que vas a encontrar salida, que ya lo hizo el grupo de Jonathan y de Alejandra. La gráfica la dejé ahí mientras yo hablaba con Mónica. Bueno, espero la hayan visto. Gracias, ingeniero. No, Mónica, espero siempre ser claro. Mónica y todos, ahí están los ejes. Revisen muy bien el material. 15.5, 15 en el de ustedes. Y aquí me dio varios que, recuerden que esto es de Restrepo Villavicencio. Ya que no se alejen de lo que estamos viendo. Esto es otro referente. Esto que están viendo es otro referente. Unos locos que están investigando se convierten en un referente para el trabajo de ustedes. Cambios en el uso, en el destino. Loteos, desenglobes. Loteos no necesariamente son desenglobes, pero sí nos dicen que van a desenglobarse. Desenglobe es la parte jurídica, cuando ya el propietario no es uno, sino son 3, son 4. Loteo es lo que hacen para vender, esa parte previa. Contraurbanización, eso fueron fenómenos nuestros, ¿no? No es que ustedes los tengan que tener. Contraurbanización es cuando vuelve a aparecer fenómeno de construcción y de edificación entre zonas, por ejemplo, el área urbana de Villavicencio y el área urbana de Restrepo, y se empiezan a dar fenómenos como los condominios. Suburbanización la expliqué al comienzo, predialización. Ya la predialización no es solamente la parte de título del desenglobe, sino la dinámica de los tamaños prediales, pequeños, grandes, medianos, y la cantidad. Yo les dije alguna vez, la que sí veo que ustedes no tienen muy abordada es el aumento de tránsito. Saben que tenemos doble calzada a Restrepo y a Comaral. Esta doble calzada genera una mayor movilidad. Y al tener una mayor movilidad, saben, ustedes lo saben muy bien por aire, por el recurso aire, saben que van a haber fuentes móviles en todo momento. De hecho, nosotros en la matriz que estamos haciendo por zonas, incluimos gases, incluimos material particulado, incluimos movilización de automóviles, y en la general que nos toca pues acomodar, sí habíamos incluido construcción de vías. Perfecto. Ahora tengan mucho cuidado con eso que me acaba de decir Andrea, que sí incida, que sí tenga una relación directa, o indirecta también se puede, pero sobre todo directa, con alguna de las 5 zonas que ustedes definieron, y que eso le dé mayor atención, ¿no? Porque lo que es válido, así como hablamos de los predios, y con esto voy cerrando la sesión, es que va a haber mayor cantidad de vehículos, no lo duden. Posiblemente aquí no tengamos grandes industrias, pero vamos a tener más vehículos, muchos más vehículos llegando a esta zona. Y más vehículos pues implica más gente, y más gente implica mayor precio.
Bien, bien. El martes vamos a trabajar de esta manera para que se preparen su material, sus cosas, yo mi material. Y el jueves miramos, si no el martes ya en el seminario de investigación. Cierro. El seminario de investigación es más o menos lo que hicieron, pero más ordenado. Habla el grupo de Alejandra, habla el grupo de Mónica, miramos, discutimos, participan ya no conmigo, sino ustedes, entre ustedes. Yo solamente soy se dice que es el presidente de sala. Entre ustedes participan, se comentan, así que no deben haber susceptibilidades si se llegan a contradecir. Cerramos, yo tomo nota, eso es lo que tomo nota, esa participación, esa capacidad de opinar o a favor o en contra. No por terquedades, no por llevar la contraria, no por egos, me voy a mostrar mejor porque si me muestro mejor me califican más. No, porque la información me permite o apoyar y ampliar lo que mostró un grupo o contradecirlo. Eso es lo que yo califico. Por eso es un seminario de investigación. 8 minutos para preguntas, 8 minutos para sugerencias, 8 minutos para recomendaciones. Gabriela. Ingeniero, pues acá te quería mostrar, o sea, más o menos el mapa y pues explicarte por qué quedó así, porque igual como te decía mi compañero Jonathan, y también te quería informar que, o sea, nosotros escogimos esa zona fue por como nosotros veíamos el comportamiento, pero como tal no hay así como en los mapas que nos respalden como para hacer esa línea divisoria, ¿sí? Entonces me avisas cuando ya estés viendo. Dale, no, dale, tranquila. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, yo la estoy viendo. Bueno, pues la zona azul, pues nosotros queríamos abarcar como la vereda Caney Alto, ¿sí? Sino lo que pasa es que esa vereda baja demasiado hacia lo que es la parte urbana, ¿sí? Entonces, pues ya consideramos que no es tan válido que llegue hasta esa zona, pues ya porque ya por su comportamiento en los alrededores de la zona urbana, pues ya es diferente, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo queríamos dejar así, como dice mi compañero Jonathan, respecto a los predios. Pero no sé, ingeniero, si, por ejemplo, usted esté de acuerdo así, pues con lo que nos había dicho la clase pasada. Mejor así. Habría que mirar ese límite que subyace a la línea. Es decir, creo que son las veredas. Pues esos son vías. El límite que subyace. Esas son las veredas. Sí. Entonces, digamos, voy a llamarlo así, ese colmillo que aparece entre el naranja y el azul. ¿Por qué se da? Es decir, ¿sí me hago entender cuando digo colmillo? Cerca donde tienes el apuntador, ahí a la izquierda un poquitito, hay como un triángulo que está entre el azul y el naranja. De hecho, está en el naranja. ¿Acá? Es que volví a congelarse esta berraca imagen. Es que esa es la vereda Caney Bajo, creo. Sí. Entonces, íbamos a corregir para que sea sobre ese borde de la vereda, pero ya en esta parte, o sea, en esta parte que es a donde baja respecto a la parte urbana, sí pensábamos, o sea, que no hacerla hasta abajo, pues porque ya pierde la gracia de lo que nosotros queremos representar. Sino que es así, válido. Siguiera derecho, pues hasta el otro lado. Ok, válido, lo importante es esos detalles, ¿vale? Para todo. Recuerden que lo que vimos este semestre, aparte de estar dedicado a cuencas, porque giro en torno al recurso hídrico, aplica para ordenamiento territorial, aplica para planeación en manejos del uso en alguna vereda, claro, a escala. Entonces, son ejercicios y herramientas de planeación. Voy a dejar esto abierto. Yo quiero que al final de todo calificamos, cerramos corte. Yo quiero... les dejo abierto. Yo voy a utilizar la información, voy a revisar la información, quiero construir un artículo que por ahora he pensado que sean elementos para la ordenación.
Así que están invitados todos pueden ser autores, pero hay que meter mano, o sea, autor es el que le mete mano. Y si no, el que me quiera acompañar con tiempo, porque eso no lo pienso hacerlo en un mes, eso pienso hacerlo por lo menos en el intersemestral o algo cuando termine mi candidatura, pero quiero convertirlo en un artículo para que no quede solamente como se calificó el curso y nos fuimos. Así que lo estoy invitando a pensar en el segundo semestre posiblemente, quien meta mano a que escribamos a muchas manos, o a 2 manos, o a 4 manos, o a 6 manos, un artículo que por ahora he pensado que es de revisión sobre elementos para la ordenación de cuencas, en este caso particular el UPIN. ¿Listo? Entonces, no es para que me respondan ahorita, pero si no lo olvidan, y cuando termine todo esto, quedará activado mi correo y mi Hangout, y obviamente a quienes quieran hacerlo, mi número de celular, para que podamos, repito una vez pase todo esto, y yo creo que junio, julio, empezar a revisar qué de toda esta información va quedando, cuál utilizamos, y poder construir un artículo y presentarlo por lo menos a una revista categoría C, para que el ejercicio lo pueda leer otra persona. ¿Listo? Entonces, para los que me quieran acompañar en eso. Bueno, Inge, gracias. Inge, ¿será que te puedes Gracias, quedar unos ingeniero. minuticos para comentarte algo? Sistema de correo de voz. El ingeniero que está marcando no se encuentra disponible. Deje su mensaje. Deje su mensaje. Listo, me quedo. Dale, Miguel. Voy a parar aquí la grabación, muchachos. Muchas gracias por su... Ay, si así fueran todos los días, yo estaría lo más de feliz.